Hoy vamos a ver el plan de Dios para la creación como una especie de resumen de lo que es toda la escritura, toda la Biblia. ¿Por qué llegamos a ese tema de esa manera? Porque hablaba yo de una forma de pensar profunda y una forma superficial. La forma superficial es la que acompaña a la religión, que parece que tiene contentos a muchos corazones, cumpliendo ciertas rutinas y quizás eso le dé cierta tranquilidad de conciencia, aunque no total, acudiendo en determinados días de la semana a ese tipo de reuniones. Pero el Señor nos ha llamado a algo mucho más allá. Nos ha llamado a un entendimiento de cosas mucho más altas y profundas. Una pregunta que tiene que ver con eso y con el título de lo que vamos a ver. Estamos hablando de un mundo que se refleja de alguna manera en las noticias como caos actual en todas partes del mundo, más en ciertas regiones, ciertos países, pero trasciende a toda la comunidad mundial. Entonces, ese era el plan de Dios originalmente, llegar a un mundo tan caótico como el que hay ahora, tan violento, tan de tanto engaño. Ese era el mejor plan de Dios, repito. Y hay que pensar de esta manera: si Dios es omnipotente, si es capaz de todo, si para Él no hay un solo imposible, entonces tenemos que decir que sí, que este era el mejor plan, a pesar de que nuestra cortedad de entendimiento no nos deja captar qué es lo que hay más allá. Es lo que vamos a tratar de comprender hoy. ¿Por qué Dios crea al universo? Para que termine en una situación como esta, o por lo menos para que transite por una situación como esta. ¿Por qué Dios crea al hombre de tal manera que de entre toda la multitud, solo unos pocos se preocupan por buscar de Dios de la forma correcta y la mayoría se contenta con paños de agua tibia? ¿Por qué Dios lidia de esa manera con el pecado, pudiendo acabarlo en un instante o pudiendo obligar a todas sus criaturas a que le obedezcan ciegamente? ¿Por qué Dios nos espera pacientemente en nuestra rebeldía, en nuestra terquedad, en nuestra falta de entendimiento, pero sigue mostrando amor y misericordia? Sigue mostrando mucha paciencia y mostrándonos aquello a lo que podemos llegar, siempre con promesas. Bueno, entonces consideremos la palabra de Dios como un libro que nos trae esa claridad, nos dibuja lo que es el plan de Dios de principio a fin. Pero este plan de Dios no va a quedar claro para aquellos pseudocristianos que andan en religión, muchísimo menos para los que ni siquiera son pseudocristianos. Este plan de Dios solamente se le va a aclarar a aquellos creyentes que tengan en su corazón una especie de carga espiritual por llegar a conocer más y profundamente la verdad y la persona del Señor. ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escudriñando la palabra de Dios, sabemos que la tierra que fue creada en este principio de Génesis 1:1 no es exactamente la misma que tenemos hoy. Había unas condiciones muy diferentes, físicas, geológicas, atmosféricas y todo lo demás, pero que también el hombre que fue creado por Dios era diferente a como somos hoy. En Génesis 1:31 el Señor
declara que todo era bueno en gran manera. Estamos entonces ante una declaración que nos muestra que lo que el libro de Génesis en el capítulo 1 nos plantea es una creación perfecta, por tanto muy diferente a la de hoy. Porque el propósito de Dios era manifestar la gloria y sus efectos y establecer una relación íntima con la humanidad. Algo que queda claro allá en el primer capítulo y en el segundo, sobre todo en el tercero con la caída del hombre, es la clase de relación que tenía Dios con Adán, tan cercana que Dios bajaba de su cielo, de su trono, y se paseaba por el huerto y hablaba con su criatura cara a cara, demostrando una cercanía, una comunicación, lo que cristianamente llamamos una comunión, tan distinta de la que ahora podemos lograr, que es absolutamente envidiable. Toca la parte más íntima de nuestros sueños, llegar a ese entendimiento con Dios. ¿Qué es manifestar la gloria? Eso tenemos también entonces que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿para qué creó Dios el universo? Podemos decir con dos propósitos. Primero, establecer una relación con sus criaturas de una manera muy particular. Y segundo, mostrar la gloria de Dios y sus efectos. Entendamos lo que es la gloria de Dios a través de un ejemplo cotidiano. El Sol es un astro gigantesco en comparación a los planetas que lo rodean y con una capacidad de energía y de poder que tampoco cabe en las mentes. La manifestación principal del Sol es la luz y a través de la luz el calor. Y con esa luz y ese calor ilumina el planeta Tierra, hace que las cosas se vean claramente, transmite temperatura agradable, calor en las partes donde se puede vivir y transmite vida. La gloria de Dios, comparado con el brillo y la luz del sol, nos ayuda entonces a entenderla de esa manera. La gloria de Dios es el efecto que sale de la persona de Dios hacia la creación, como verdad, o sea, como luz, como calor, o sea, como amor, y vida, vida eterna. Dios a través de su gloria toca las vidas y las levanta a un nivel que antes era incomprendido, hasta que uno lo empieza a vivir. La creación entonces no fue arbitraria, sino la expresión del amor divino. Eso es otra cosa que tenemos que comprender. Dios es amor, nos dice la Escritura, pero el verdadero amor, el amor perfecto, se manifiesta hacia la persona cercana, que no necesariamente tiene que ser perfecta. Claro, nos queda más fácil amar a alguien hermoso, alguien que es amable precisamente, por su forma de ser, es dulce, es cariñoso, es noble, pero el verdadero amor se prueba cuando encontramos a una persona que es nuestro hijo o nuestro familiar y está sufriendo de una enfermedad grave que lo incapacita, que lo limita, que le da incluso frenos intelectuales y emocionales, está en un estado de déficit y fuera de eso de pronto no tiene belleza física. Estoy hablando de padres y madres que han tenido hijos con problemas severos y sin embargo los aman por encima de todas las cosas. Ese es el amor de Dios, el amor que ve nuestros defectos, ve nuestros pecados, ve nuestra fealdad y sin embargo quiere abrazarnos con ternura, con amor y con bendición. Y el propósito del universo tenía que ver con eso. Yo quiero amarte a pesar de que me falles, a pesar de que peques contra mí, a pesar de que no me busques y hasta me olvides. Los seres imperfectos quieren entonces compartir su existencia, su vida
eterna, pero es que cuando decimos vida eterna pensamos solo en función de tiempo. Vida eterna es esa vida perfecta que Dios tiene en el cielo. Entonces aquí regresamos a la pregunta, ¿por qué Dios creó el universo pudiendo haberse quedado en su estado perfecto de santidad, de amor allá solo, la Trinidad únicamente, y nadie que lo molestara, ninguna criatura desobediente y rebelde que estuviera continuamente clavándole dagas en el corazón? Pero como es amor, entonces él tenía que manifestarlo a pesar de. Ese es el amor ágape del que hablamos cuando tocamos el significado más profundo en el griego de esta hermosísima palabra que define también uno de los principales aspectos de Dios. Dios es amor. Amor ágape, amor que se da sacrificialmente, amor que se da a pesar de todas las fallas que encuentra. Por consiguiente, el universo tiene un propósito y un significado. Y es que el Señor sabía en su presciencia desde antes de la creación qué clase de criaturas y de universo iba a tener que amar, iba a tener que de alguna manera soportar pacientemente, iba a tener que esperar hasta que viniera lo perfecto. Ahí empieza entonces a desarrollarse este complejo pero hermosísimo plan de Dios. En segundo lugar, al hombre lo crea con una imagen especial, a su imagen, y con un señorío sobre toda la creación. Dice Génesis 1:26 al 28 que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con el mandato de fructificar, de multiplicarse y de señorear. Es decir, el Señor estaba mandando ministros, mensajeros, embajadores, a través de esas criaturas que iba a ir soltando poco a poco, para que el universo que Él puede manejar completamente solo, fuera manejado y administrado por las criaturas que Él estaba soltando a ese universo. Tu papel, entonces, no es el de sentarse y oír unos sermones, de sentarte y oír. Tu papel es el de coadministrar con Dios. Y por esa razón tienes que ir creciendo en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra. Salmos 8, 5 al 6 dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Un poco menor que los ángeles mientras estamos aquí en esta dimensión material. Pero cuando seamos glorificados y seamos vueltos a la imagen de Jesucristo, seremos mayores que los ángeles. La dignidad humana, la que tú tienes, no es accidental. Por esa razón tienes que cuidar tu dignidad. Por esa razón no puedes dejar que te sea pisoteada en forma continua. De vez en cuando, ocasionalmente, vendrá Satanás a mancillar esa dignidad. Pero otra cosa es que tú vuelvas una rutina, una costumbre de que te estén humillando y pisoteando cada rato. Cada persona lleva la imagen divina, porque el ser humano es el representante de Dios en la tierra para gobernar. Obviamente eso tiene que ser entendido en humildad, en acción de gracias. Señor, gracias por este honor tan inmerecido, el que tú nos has puesto para que a través de mis acciones y de mis palabras yo bendiga tu creación, Señor. Tenga a la persona al frente mío y sea un ministro de tu amor, sea intermediario de tu bondad, que tus bendiciones fluyan a través de mí hacia ella, para que esta persona, en el momento en que crezca y esté lista, haya madurado, haga exactamente lo mismo con otros más. Lleve la bendición tuya, el poderío y todas las cualidades de la
divinidad puestas en un simple ser humano creado. Por eso comprender el plan de Dios simplemente le mueve a uno el piso porque le da entendimiento de otras cosas. Y si miramos al mundo incrédulo, vemos allí a tantísima gente que no tiene noción de esa dignidad, que se incluso autopisotea la dignidad con vicios, alcohol, drogas, sexo, o gastando el dinero en forma imprudente y ganándolo de forma poco honrada, no teniendo en cuenta los principios de Dios, porque no sabe para dónde va y no sabe quién es. La imagen de Dios y el señorío humano es como si Dios fuera un terrateniente que tiene infinidad de fincas y entonces a cada uno de sus hijos le da una finca para que la administre, la cuide y se multiplique allí. Eso implica que tenemos que volvernos buenos administradores. Por eso es el sentido de la mayordomía cristiana, el mayordomo que sabe cómo manejar lo que Dios dio. Sin embargo, pues a pesar de esa dignidad, en tercer lugar vemos que el hombre cayó y viene una ruptura con todo lo divino. En Génesis 3 está escrita la desobediencia del hombre que introduce el pecado, la muerte y la separación de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, tenemos que por causa de esa parte que tiene el ser humano que le cuesta comprender las bendiciones de Dios, la grandeza, la altura de Dios, y quiere más bien echarse a rodar en vez de subir, porque el subir es esfuerzo, el rodar no requiere ningún esfuerzo. Es muy fácil para cualquier poco inteligente rodar, pero se necesita ser inteligente para saber cómo subir, porque hay que coordinar el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la diligencia, la paciencia para llegar finalmente a la meta que está arriba. El pecado entonces afecta a toda la creación, no solo las relaciones humanas. Otra cosa que no entienden los incrédulos. El pecado me afecta primordialmente a mí. Cualquier pecado, el robo, la lujuria, la infidelidad, la mentira, el engaño, la murmuración, cualquier pecado me afecta a mí porque está atentando contra mi dignidad celestial. Me está bajando a un nivel no solo terrenal, sino más cercano a un descendiente del diablo, un nivel infernal. En vez de ser artífice de armonía, de unidad y de bendición, me convierto en actor de división, de combate, de conflicto, de envidias y de otra cantidad de pecados que, insisto, primero me hacen daño a mí, pero hacen daño a todo mi entorno. Si vieran los padres alcohólicos cómo afectan a los hijos, o los padres drogadictos, cómo están marcando esas vidas en el futuro de esos hijos. Si vieran los hombres infieles y las mujeres, cómo afectan a sus hijos, aunque ellos aparentemente no se enteren de las infidelidades. Los están marcando por el mismo camino a ellos. Los están condicionando a que sigan el mismo pecado. Por eso entonces, después de la caída no tomó a Dios por sorpresa. No es que haya dicho, uy, pero estos hombres me desobedecieron y ahora ¿qué hago yo con ellos? Sino que en su presciencia vio que la única forma para que el ser humano adorara libre y voluntariamente a Dios era dándole libre albedrío, libertad, pero que esa libertad lo condicionaba a buscar lo más fácil, que era pecar, rodar hacia abajo.
El Señor lo sabía y sin embargo otorgó la libertad como uno de los máximos dones que tiene el ser humano. Por consiguiente, Él vio cómo se iba a desencadenar toda la tragedia humana a partir de la caída de uno y de ahí para adelante de todos los demás. Entonces da la promesa de redención. La primera en Génesis 3:15, donde le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de esa mujer. Ella te herirá en la cabeza. Ahí estaba prometiendo al Salvador porque ya estaba preparado. En Hebreo nos dice que el Señor fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Cuando Dios estaba viendo antes de crear lo que iba a pasar, supo que tenía que venir la segunda persona de la Trinidad a sufrir la muerte para pagar el pecado. Eso no fue una toma por sorpresa y una solución de último momento. Eso nos da una magnitud del sacrificio de Jesucristo como Cordero inmolado, pero también la magnitud del sacrificio del Padre viendo a su Hijo, al que más amaba, sacrificado por cuenta de nosotros los pecadores. Dios no abandona su creación. Entonces su fidelidad se manifiesta en esas promesas a través de las generaciones, porque la humanidad necesitaba conocer, y los ángeles también, aquellos que no se rebelaron y los que se rebelaron, aspectos del carácter de Dios que no se hubieran conocido si este plan no se hubiera llevado a cabo. Aspectos como la misericordia de Dios. Si la creación hubiera sido perfecta, sin ninguna falla, con adoradores obligatorios, pues nadie conocería la misericordia de Dios, tampoco la justicia de Dios, como Él imputa justicia a los que creen en el Salvador, pero a los que no creen los permite que se condenen. Es justicia, es un Dios de dos manos, como hemos dicho, amor en su mano derecha, pero justicia en su mano izquierda. Como tiene que ser también un verdadero padre de familia y una madre. Tienen que saber ser muy amorosos, pero también muy justos, cuando hay que decir no y mantenerse en eso. A través de las edades, entonces, el Señor hace ciertos pactos, pero está preparando el que está en Jeremías 31:31, donde nos dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa promesa se cumple parcialmente en la iglesia, en nosotros, a través del Espíritu Santo, en aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, que han hecho el compromiso ante el llamado glorioso del Salvador. Abrimos entonces nuestro corazón, nos casamos con Dios, y ya ahora queremos obedecerlo porque su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya nos duele fallarle a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador. Él va adaptando entonces la revelación en manera progresiva. Esto no lo sabía, por ejemplo, Adán, y se vino mostrando poco a poco en Noé, en Abraham, en Moisés, en David. Pero nosotros somos una generación bendecida, mis hermanos, porque tenemos más revelación, no porque tengamos otras revelaciones aparte de la Biblia, porque la revelación es solamente en la Escritura, sino porque tenemos más comprensión de la Escritura de la que tenían los primeros cristianos, por ejemplo. Nosotros ya no tenemos tanta disculpa como un Salomón que decía: los muertos no tienen conocimiento ni conciencia. Él lo escribió así porque no tenía esa revelación. Nosotros ya sabemos qué le pasa a los que mueren. Y así, como ese ejemplo, otros muchísimos. Vamos a ser también demandados por eso. Al que más se le da, más se le exige. Está escrito.
Entonces la revelación, en vez de ser una carga para nosotros, debe ser una tremenda ayuda. Es lo que nos mantiene viva la esperanza. Señor, estoy comprendiendo la grandeza de tu plan. Estoy comprendiendo que ser cristiano es mucho más que estar matriculado en una iglesia. Estoy comprendiendo cuál es el verdadero sentido de ser hijo de Dios. Tú estás preparando una cantidad de propiedades para que yo las administre desde ya, en pequeño, para que cuando llegue el milenio las administre en grande y en la eternidad todavía más. Ahí podemos entender que si no estamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a quedar muy perdidos. Que si solamente estamos confiando en lo que un pastor nos predica, es probable que tengamos muchos vacíos en nuestro entendimiento de Dios. ¿Y eso cómo repercute? Significa que puedo tener una relación con Dios bastante alejada, un poco fría, muchos sin entendimiento, y por consiguiente de pronto le tengo más miedo a Dios que amor y gratitud. La revelación, el estudio y la comprensión de la palabra son el mecanismo por el cual Dios quiere estrechar esa relación con nosotros. Hemos llegado al momento de la encarnación y vamos a terminar hoy por ahí para que no se nos alargue tanto. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí de paso viene una revelación. Mucho ojo a esto. La primera venida, cuando el Señor Jesucristo viene a Belén y nace en un pesebre, es la revelación de lo que será Dios mismo andando entre su pueblo, habitando entre su pueblo, como nos lo dice Apocalipsis 21. Pone el tabernáculo entre nosotros y Él mismo viene a habitar. Yo creo que tú ya has oído esto y si no, pon mucha atención. No es que Dios, lo vamos a ver al final, nos va a llevar al cielo, como dicen las religiones, a disfrutar de una vida nebulosa, etérea y un poco fantasmal, sino que Dios mismo va a descender del cielo con su trono a vivir en medio de su creación, que es llamada la nueva tierra y los nuevos cielos. Qué misterio tan grande que un Dios que lo tiene todo allá donde está, en el cielo, en el trono celestial, se despoja de todo para venir a morar contigo y conmigo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que entender entonces de nuestra relación con Dios? ¿Qué propósito debemos poner como empeño para crecer? Es un Dios que nos anhela celosamente, nos busca como si fuera algo que se le hubiera perdido a Él, que no pierde nada. Él nunca pierde nada porque Él es perfecto, pero se comporta como si le faltara algo. No le falta nada, Él es perfecto, pero quiere darnos ese conocimiento de que nosotros prácticamente somos como el centro de su anhelo. Si esto llega a madurar en tu corazón, vas a descubrir que te queda cada vez más sencillo levantar tu corazón en gratitud, en obediencia entendida, en deseo de profundizar en el conocimiento de Dios, porque te estás dando cuenta, estás descubriendo que de pronto has vivido muchos años en un cristianismo muy superficial, pero que ya va siendo la hora de empezar a penetrar en las grandezas de lo que la palabra nos muestra. Habitó entre nosotros, el verbo se hizo carne. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dios estaba en el cielo en forma de Trinidad. Uno de ellos, la segunda persona de la Trinidad, se compromete a bajar
a la tierra con dos propósitos. Uno, hacer conocer al Padre. Y entonces empieza a caminar entre los humanos de esa época para que entiendan el amor del Padre. Y dos, va a morir en la cruz de puro y físico amor por los perdidos. Y todo eso habiendo abandonado la gloria que tenía arriba. Es como si la persona más rica de Colombia deja botado todo por ir a salvar a alguien que está en la antigua calle del Cartucho, en Bogotá, y viene a vestirse como él y a sufrir todas las incomodidades de él para sacarlo de allí y llevarlo a las mejores posesiones que tiene en los terrenos más fructíferos de Colombia. Hermanos, va llegando la hora de que sacudamos nuestro corazón, que pongamos la mano en el pecho y le pidamos perdón al Señor por nuestra dureza, porque no nos hemos propuesto entender las manifestaciones del amor de Dios. Y la más grande de todas es la cruz, como culminación de la encarnación del Dios vivo. Y todo eso, vuelvo y repito, es manifestación de lo que va a ser en la eternidad la morada de Dios en medio de su pueblo. Vamos preparando nuestra mente y nuestro corazón para esa tremenda realidad que es viendo a Dios cara a cara, hablando con Él y viviendo con Él, en todo momento y por toda la eternidad. Amén y amén.